Bueno, muy bien. En la ponencia que tenemos en el día de hoy, invitada especial, nuestra directora del Diplomado en Salud Mental y Psicopatología, la psicóloga Natalia Belmar Aedo, quien obviamente nos trae esta exposición que es acerca de la salud mental en tiempo de crisis climática. Pero más allá de esto, también quiero presentarles para que quienes no la conocen, Natalia ya hace mucho tiempo está dentro del Instituto Grupo Palermo Chile en la dirección de este programa de diplomado. Ella es psicóloga clínica, terapeuta cognitiva procesal sistémica, también posee un magíster en psicología forense y, bueno, obviamente muchísima experiencia en el área clínica y obviamente en la conducción de este programa de diplomado. Así que, Natalia, en este acto breve y solemne, rápidamente, te dejo este espacio para que puedas presentar tú y, bueno, de repente también hacer un comentario respecto a este valioso aporte que nos Sí, brindas a todas las personas en relación a poder estar en la conducción de este diplomado de salud mental. Así que voy a dejarte ya, estás como coanfitriona para que puedas presentar tu ponencia. súper. Bueno, ya los había saludado previamente y bueno, me disculpo si también algunas personas a lo mejor entraron para primero ver el tema de Mónica. Yo voy a hablar de algo un poco distinto, pero sí contarles un poco que llevamos ya varias versiones de este programa y siempre tratamos en estas conferencias previas de ir tomando temas que en el fondo de alguna manera están contingentes. Ya hemos tenido un año donde justamente hemos hablado como sociedad bastante de la salud mental en los contextos educativos y por eso Mónica también quería, ¿cierto?, compartir este tema con ustedes por los desafíos que eso implica. Y yo, en una segunda parte, pero que voy a iniciar ahora, ¿cierto? Quería compartir con ustedes en lo que he estado un poco trabajando durante este último tiempo, ¿cierto? Y que tiene que ver y que también está contingente justamente en este momento o reaparece como tema a propósito de las emergencias que hemos tenido, ¿cierto?, en nuestro país asociados al contexto climático, ¿ya? A lo mejor muchos de ustedes conocen más de este tema porque puede ser a lo mejor desde sus áreas de formación o de interés y quizás otros no porque también me atrevería a decir que es un tema que no ha sido necesariamente tan abordado, sobre todo desde la mirada de la salud mental. ¿Ya? Sí hay muchas personas que se han dedicado a mirar qué está pasando con el ambiente, la naturaleza, el ecosistema, el cambio climático, pero la verdad es que les quiero mostrar hoy día un poco qué está pasando con la salud mental en ese contexto, ya que es el área donde estoy trabajando o me encuentro hoy en día también como tratando de aprender y de investigar ahí algunas cosas. Bien, entonces en el título de la invitación llegó solo hasta crisis, pero en realidad contarles un poco que faltaba esa segunda parte, ¿cierto? Que es como poder entender qué es lo que ha ido ocurriendo o qué tenemos que pensar ya en términos de salud mental en el contexto actual en el que nos encontramos, ¿ya? No solamente como sociedad, digamos, chilena, sino que el mundo, ¿no? Como, esto es como un efecto mucho más grande que solo el lugar donde nosotros vivimos. Y mi intención es que vayamos haciendo los puentes, ¿o no? Cómo finalmente hay una conexión súper importante en el trabajo que a lo mejor algunos desarrollan más acá a nivel clínico, quizás, otros a lo mejor en contextos educacionales ya o comunitarios, pero en realidad ir mostrando un poco cómo se va haciendo necesario, dada el contexto actual, de ir generando puentes en este sentido. Y también al mismo tiempo como de ir generando como más conciencia de los desafíos que tenemos como profesional, que ahí me disculpo de antemano, porque primero no traigo tan buenas noticias al principio de esta presentación quizás, pero también que tenemos hartos desafíos, que vienen como cosas importantes a las que tenemos que empezar a responder o vamos a tener que empezar también a responder en este contexto. Bien, lo primero que les quería preguntar, y aquí pueden usar su chat y participar, es compartirles esta imagen que tiene tantos elementos, figuras, distractores, no sé, pero preguntarles un poco en qué piensan cuando ven esto, ¿no? Como cuando ven esta imagen, qué se les ocurre, con qué lo relacionan, como idea inicial. Voy a abrir.
estar pendiente ahí de ver cómo miro su chat. Vida rápida, dice Leslie. Bien, ya, con lo cotidiano. Crisis total, Carmen. Ok, que todo afecta a todo. Mira, Evelyn, distintos roles que cumplir, diversos sistemas, un hogar que se forma de factores externos, muchos desafíos, economía, mercado, sociedad, industrialización, contaminación, redes de apoyo. Ya, hartas ideas, como la foto, ¿no? Harto contenido, hartas ideas. Bien, y estoy de acuerdo, ¿no? Que efectivamente, si nosotros miramos esto, de alguna manera lo escogí para comenzar plantando un poco esta idea de que nosotros tendemos a veces en la psicología, como nuestro campo de estudio es el ser humano, un aspecto de la salud humana, a mirar a veces justamente eso, ¿no? Como las personas, ya las sociedades a veces en algún minuto, las relaciones, los vínculos, ¿cierto? Todo lo que es parte del funcionamiento humano. Y a veces se nos queda un poco atrás esta idea de que nosotros somos parte de algo mucho más grande, ¿ya? No solamente de una red tejida entre nosotros las personas, sino que somos parte de un contexto mucho más amplio en donde dependemos, si nosotros miramos ahí este hogar, ¿cierto? Por dentro y lo que está pasando ahí, hay una interdependencia importante entre muchas cosas que tienen que ver con nuestro entorno, con el ecosistema, con la naturaleza, con los animales, ¿cierto? Y que todo de alguna manera está interconectado e interrelacionado. ¿Ya? Es decir, el agua con la que nos bañamos, cocinamos, la electricidad que usamos, ¿cierto? Eh, Todo finalmente viene de una cadena, ¿o no? Una cadena que está absolutamente interrelacionada y que por lo tanto quizás tenemos que empezar a mirar que quizás debemos empezar a ser más conscientes o a ir ampliando un poco el foco cuando queremos entender qué pasa con nosotros los humanos, sin excluir un poco este contexto más amplio de interdependencia y de que somos parte de algo que es finalmente más amplio y por lo tanto no estamos aislados de todo eso que está pasando. Factores, por supuesto, de provisiones o eh, de factores positivos que favorecen nuestra vida, ¿cierto? Como también los cambios que a lo mejor se están convirtiendo en amenazas para también nuestra salud, nuestra subsistencia, ¿ya? Y ya quedó más o menos claro con el COVID, por ejemplo, que un cambio que quizás fue puntualizado inicialmente y que tiene que ver también con estos cambios globales como fue un virus, ¿cierto? Un virus que podríamos situar más a nivel médico, ¿cierto? Inmediatamente nos mostró esta interconexión de cómo eso que pasó generó efectos en todos los ámbitos de subsistencia y donde la salud mental, diría yo, que no he vivido, no sé, 1000 años y que a lo mejor es lo que más recuerdo hoy día, pudo posicionarse y decir qué importante que eso, ¿no? En un contexto incluso viral o de una enfermedad de transmisión, ¿cierto?, entre animales y humanos, como fue el COVID, ¿cierto? Cómo la salud mental también pudo posicionarse como un tema de realmente está conectada con todo esto que está pasando. Y fue uno de los ámbitos más sensibles, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, en ese momento de afectación. Incluso, ¿por qué no decirlo? Quizás todavía hay consecuencias que nosotros observamos en salud mental asociados a eso que pasamos o que vivimos hace un tiempo atrás. Entonces, justamente cuando situamos un poco esto de entender qué es lo que está, de cómo la salud mental puede estar de alguna manera en juego en este momento, es importante situarlo en este escenario actual en el que estamos, que ustedes conocerán, ¿cierto?, como cambio global en donde de alguna manera hay un cambio importante que está sufriendo el planeta, ¿cierto? La Tierra, y que hoy día nos posiciona, ¿cierto? En un contexto muy distinto a lo que pudimos mirar quizás un montón de años atrás, ya un cambio sustantivo que ha tenido las condiciones de vida del planeta Tierra, ¿ya?
y en donde se han ido definiendo ciertos acuerdos, ¿cierto? Entre la gente que se ha dedicado a estudiar esto, ¿cierto? Que lidera la investigación y donde se han podido fijar ciertos límites que se conocen como límites planetarios, ¿ya? Que son parte de estos cambios globales, ¿ya? Si ustedes ven ahí esta figurita, por un lado está la biodiversidad, ¿cierto? El cambio climático, la acidificación de los océanos, ¿ya? Se fijan ahí hay 9 áreas que constituyen en total lo que denominamos cambio global. Y la mala noticia para los que no conocen esta figura, porque muchos de ustedes la pueden conocer, es bien conocida, ¿cierto? Pero lo complicado o preocupante de esta figura es que solo las que están en verde, ya, son las que se encuentran en un estado saludable hoy en día, ¿ya? No sé si se acuerdan que hace unos años atrás estábamos críticos, por ejemplo, con la capa de ozono, ¿se acuerdan de eso, no? Que estábamos así súper mal y que gracias a que logramos ciertos cambios en los países, eso logró revertirse. Y hoy día, miren, si ustedes se fijan ahí, no estoy no estoy con el puntero, denme un segundo como para poder ver eso. No, se me perdió, ya, pero no importa. En el fondo logramos que esa dimensión como que volviera a su zona verde, ¿no? Y hoy día está en mejores condiciones. Pero si ustedes se fijan, todas las restantes, las 6 restantes, están en zonas de otro color, más naranjito hacia el rojo, que muestran la amenaza o el compromiso de esos elementos a nivel planetario. Y yo me voy a referir hoy día a uno, pero no porque lo demás no sea importante, sino que me voy a centrar más en uno, que es lo que ustedes a lo mejor también han escuchado más el último tiempo, ¿cierto? Que es el cambio climático, que es una de las dimensiones del cambio global y que está en una zona también de amenaza o peligro, ¿ya? Y lo importante de mirar esto es que obviamente las condiciones del planeta están cambiando y como estamos en este cambio y como estamos en un nivel de amenaza y de riesgo, hay muchos elementos que se están alterando de este funcionamiento ecosistémico. Como nosotros somos parte de eso también, ¿cierto? Evidentemente eso está trayendo consecuencias ya para para nuestro funcionamiento, nuestra salud y también poniendo un poco en riesgo también nuestra subsistencia, y es lo que muchos científicos, ¿cierto? A esta altura han acordado y se han constituido paneles, ¿cierto? De expertos, acuerdos, ¿cierto? Que justamente han traducido esto en compromisos para intentar revertir esta situación, justamente por la amenaza que esto implica, ¿ya? Entonces, de alguna manera, bueno, sí sé que no es un escenario muy alentador y mi intención tampoco es generar más polémica de eso, pero en el fondo es el contexto en el que estamos viviendo hoy día. Entonces, el cambio climático, ¿cierto? Tiene una relación importante con nuestra salud porque evidentemente, ¿cierto? De alguna manera el aumento, ¿cierto? De las temperaturas que se prolonga en el tiempo, porque cuando hablamos de cambio climático no es algo así puntual de un par de meses o de un año, sino que se va registrando de una manera larga en el tiempo, donde va aumentando por un lado la temperatura, ¿cierto? En grados que van generando cambios importantes en el ecosistema, a nivel del agua, de eventos climáticos agudos. Bueno, hemos visto un poco lo que ha ido pasando con los glaciares, ¿cierto? Es decir, como una cadena de efectos que están asociados a este aumento global de la temperatura, que ya la verdad es que decir que no ha ido ocurriendo sería no mirar la evidencia, porque ya llevamos muchos años en donde sistemáticamente han ido aumentando la temperatura de la Tierra, ¿ya? Y nosotros mismos yo creo que nos podemos ir dando cuenta de esos cambios en nuestra cotidianidad, ¿o no? O quizás a lo mejor algunos no tanto, pero efectivamente ya hemos conocido lo que son las olas de calor, no a los niveles que lo ha experimentado Europa, por ejemplo, pero yo que he estado investigando harto el último tiempo en eso, por ejemplo, a mí me llamó la atención que estoy en la novena región y que es una región más bien lluviosa, ¿cierto? Como con frío. Y, y cuando vi que el último verano habíamos tenido 6 olas de calor, como que mi sensación fue como, ¿cuándo pasó eso? Como que no me acuerdo de eso, que hayamos tenido 6 eventos de calor, de ola de calor. Claro, y efectivamente yo vivo en una ciudad que está como en Temuco, ¿cierto? Que está como cerca de la zona central de la región, pero las comunas que están más
hacia el norte, como es Angol, Renaico, por ejemplo, tienen temperaturas mucho más altas que donde estoy yo. Entonces, claro, las olas de calor a lo mejor yo no las resentí tanto, o porque a lo mejor alguien puede tener una buena aislación o aire acondicionado y quizá no nos damos tanto cuenta. Pero en el fondo son fenómenos que están ocurriendo cada vez de manera eh, más frecuente, ¿cierto? Y evidentemente, como vamos mirando, ¿cierto?, que van ocurriendo estos fenómenos a veces de calor o de disminución muy abrupta de la temperatura, ¿cierto? Porque hoy día estamos teniendo mínimas que son mucho más bajas también a nivel país, eso también es parte de este cambio. -7 grados tuvimos el año pasado en mi ciudad, y eso igual es algo distinto, y que también va mostrando también mucho cambio en las estaciones, ¿cierto? Ya no podemos diferenciar con tanta precisión cuando inicia una estación, cuando termina la otra. No sé si se han fijado que ahora con todas las lluvias y temporales que han habido en estos días, hay árboles que están floreciendo como si fuera primavera. ¿Han visto eso, no? ¿Se han fijado en la ciudad que hay árboles que ya están floreciendo como si fuera septiembre o primavera y al mismo tiempo estamos con vientos, lluvia? Entonces, claro, ha habido de alguna manera muchos cambios que a lo mejor no necesariamente hemos ido percibiendo. Y efectivamente, cuando nosotros pensamos en la salud, hay una manera de entender la salud que es mucho más amplia que solo mirar al ser humano como de manera individual como especie y que es la mirada desde el enfoque Una Salud o One Health, ¿ya? Que propone, ¿cierto?, justamente entender la salud de manera amplia, de interacción entre el ecosistema o la naturaleza, ¿cierto?, los animales, ¿ya? Y la salud humana. Eso hace bastantes años ya que se viene trabajando y entendiendo que en el fondo nuestros procesos de salud como humanos no son como aislados o que nosotros solo podemos controlar entre nosotros, sino que está absolutamente conectados con los animales, con lo que pasa en la naturaleza y que eso de alguna manera se necesita ver en su conjunto. Y hoy día el enfoque de una salud propone eso, ¿no? Que es como hacernos cargo de ir generando investigación y de ir generando formas de enfrentamiento de estos cambios donde vayamos tratando de mirar esta interconexión. Por ejemplo, hoy día nosotros vivimos con nuestras mascotas, ¿cierto? Y ya se ha ido mirando cómo nosotros vamos compartiendo aspectos biológicos incluso o de salud con las mascotas con las que tenemos contactos más cercanos, o como algo que pasa en cierto lugar, por ejemplo, no sé, los peces que nosotros comemos, qué tanto están expuestos a la contaminación, o qué pasa si ciertos elementos están de alguna manera en nuestro contexto ambiental, cómo eso puede tener efecto, por ejemplo, sobre la neurodegeneración del ser humano. ¿Ya? Y las enfermedades como la demencia, el Alzheimer, que hoy día se están relacionando mucho con la contaminación, con los estilos de vida, con lo que pasa en el ambiente. ¿Se fijan? Entonces, de alguna manera, esta mirada de entender que en realidad para poder enfrentar, ¿cierto?, todos estos cambios, tenemos que generar una interconexión entre entre los distintos ámbitos. Fruto de eso es que efectivamente se ha ido generando harta investigación en relación a la salud humana y el cambio climático. Y a partir del año 2008, ya como ustedes pueden ver ahí, se me perdió una flechita que tenía, aquí está, ya. A partir del año 2008, ahí donde está esa flechita, es que empiezan a aparecer de forma un poquito más seria o como más claramente líneas de investigación en salud mental. ¿Ya? Que aparecen, si ustedes se fijan, ahí entre medio, entre estudiar el dengue, qué pasa con el cólera, la rabia, cierto virus, transmisión de, por ejemplo, de mosquitos. Hoy día tenemos ese tema también en boga, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay un mosquito que infecta al humano y se genera tal cuadro físico? ¿Ya? Es decir, un montón de investigación por sobre todo en el área médica. Y la salud mental, como nosotros estamos acostumbrados, porque así ha sido históricamente, siempre ha ido quedando un poquito más atrás, ¿o no? Ha ido quedando más atrás en presupuesto, en cantidad de investigaciones, pero justamente a partir del año 2008, ¿cierto? Ya se comienza a desarrollar mucho más y se empieza como a relevar más
la idea de que es importante mirar qué está pasando con la salud mental en el contexto de todos estos cambios. Y se está reconociendo que efectivamente hay que mirar con mucha seriedad la salud mental en este contexto de cambio. Eso ha llevado, por ejemplo, a identificar poblaciones vulnerables, es decir, se ha podido demostrar mediante la investigación que a no todas las personas nos afecta de la misma manera lo que ocurre a nivel, por ejemplo, de cambio climático. ¿Ya? Eh, en términos de sensibilidad a la exposición, no todos tenemos como la misma vulnerabilidad frente a estos cambios. ¿Y cuáles creen ustedes que podrían ser poblaciones más vulnerables? Yo creo que se viene rápidamente a la mente, ¿cierto? Los niños, evidentemente, son una población que son más sensible en términos, por ejemplo, en una ola de calor, ¿cierto? Podrían tener complicaciones distintas, por ejemplo, a la que podría tener otra persona. Las mujeres, ya, y ahí voy a ir explicando por qué las mujeres tenemos una mayor vulnerabilidad a la exposición y los adultos mayores como de edad muy, muy avanzada. Eso ha permitido poder empezar a desarrollar acciones preventivas y de mitigación frente a estos cambios, pero que la verdad es que están todavía muy en pañales en comparación a todo lo que se ha ido haciendo a nivel de salud física. ¿Ya? Es decir, aquí tenemos un nicho que es importante hacerlo crecer, pero también es preocupante, ¿cierto? Porque de alguna manera nos vamos quedando atrás, ¿ya? Y efectivamente está siendo ya un tema importante en las poblaciones, no solo chilenas, sino que a nivel mundial, pero que de alguna manera estamos como en el camino de ver cómo lo enfrentamos, o qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos que aprender, quizás para poder ir logrando también avanzar desde la salud mental frente a estos cambios, ¿ya? Entonces, quiero como asentar la idea que el cambio climático ya se reconoce hoy en día un determinante de la salud humana, ¿ya? Es decir, un factor que es clave para entender los procesos de salud y enfermedad a nivel físico y mental, ¿sí? ¿Qué líneas de investigación existen? Bueno, varias, pero a mí me interesa que miremos más las de salud mental. Hay dos grandes líneas que también van estudiando qué pasa con la salud mental y el bienestar de la población en contexto de cambio climático. Y un tema que a mí me parece tremendamente importante es justamente hacernos cargo de que no todas las personas nos afecta de la misma manera y por eso es que se ha ido relevando harto el mirar los determinantes sociales de salud y desigualdad en relación a estos procesos globales o que estamos enfrentando ambientales hoy en día. La investigación se ha inclinado mucho por estudiar los desastres climáticos de inicio agudo. ¿Cuáles son estos desastres? ¿Ya? Por ejemplo, inundaciones, ¿cierto? Em, huracanes, sequías, olas de calor, incendios, ¿ya? Que también bueno, ustedes saben que estamos en un país que salió como premiado, ¿no? Como que tenemos tenemos harta vulnerabilidad ahí en esos temas y casi de todos los fenómenos que se consideran agudos los hemos vivido, ¿ya? Em, Quizás con menos fuerza todavía el tema de los huracanes, pero hemos tenido inundaciones, hemos tenido el tema de los incendios, ¿cierto? También estamos enfrentando una sequía no menor, ¿ya? Independiente que ahora ha llovido mucho, igual estamos en un contexto de sequía en comparación a lo que ocurría en años anteriores, etcétera, ¿ya? Eh, claro, los terremotos ahí también estaban aportando muy bien. Claro, entonces tenemos harto de eso. Y lo que se ha abordado menos, y ese es el área un poco que a mí me interesa más y que estoy tratando de empezar a mirar con más detención, es qué pasa con el cambio climático a nivel más lento, es decir, más crónico, más que un evento agudo solamente, es cuáles pueden ser las consecuencias para la salud mental de todos estos cambios cotidianos a los que estamos enfrentando día a día, ya a veces sin tener tanta conciencia algunos,
otros con más conciencia, pero que en el fondo todo el tiempo estamos como siendo parte un poco de eso, ¿ya? Em, por ejemplo, hay localidades donde el tema de la sequía está trayendo como consecuencia la inseguridad alimentaria, que no es solamente para esa comunidad, sino que como esto pasa en cadena, finalmente a todos, finalmente puede afectar de alguna manera. Ya el que podamos ir perdiendo ciertas fuentes de alimentación por la sequía o por el exceso de temperatura y de calor, ¿cierto? Y eso también ha implicado pensar en nuevas tecnologías, en desarrollo, en ver cómo usamos los avances tecnológicos que hoy día disponemos como para poder enfrentar de alguna manera también justamente estos déficits y estas dificultades. Entonces, de alguna manera algo que pareciera ser importante también es preguntarnos qué pasa en el día a día con con las personas que estamos siendo parte de estos cambios y de aspectos que a muchas veces no tenemos a lo mejor tanta conciencia, pero que estamos viviendo, ¿ya? Bueno, justamente en relación a eso, em, una línea importante de estudio ya es la que mencioné hace un ratito, que es justamente los efectos psicológicos tras los eventos agudos. Estudiar qué pasa con las personas que sufren inundaciones, incendios, huracanes, sequías, olas de calor. Esto quizás es lo más cercano que tenemos en estos días porque hemos podido ser testigos, ¿cierto? O a lo mejor alguno lo ha vivido como de manera más directa también de lo que ocurrió con las lluvias, ¿o no? O de lo que sigue ocurriendo incluso en estos días con las lluvias, con los temporales, ¿cierto? Las inundaciones, ¿ya? Y sabemos que eso tiene obviamente una consecuencia psicológica, primero para quienes lo viven más directamente y también para los que a lo mejor no lo viven directamente, pero que están también de algún modo expuestos a esa información o a esa situación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha estudiado principalmente en este ámbito? El trastorno por estrés postraumático después de un evento agudo como este en las personas, los procesos de duelo, ¿cierto? De depresión y ansiedad, ¿ya? Y ahí en el fondo se han podido empezar a desarrollar, no sé si ustedes obviamente, sí, seguro lo saben, ¿cierto? Como protocolos de actuación en emergencia, qué hacer como primera respuesta psicológica, pero acuérdense que nada de eso estaba muy como articulado antes del terremoto, ¿se acuerdan? Tuvimos que tener como eso muy grande como para que se empezara a articular toda esta forma de respuesta, por ejemplo, a nivel de nuestro país. Hoy día eso se ha avanzado un poco más, ¿cierto? Ya hay protocolos de actuación, sugerencias de cómo responder, cómo intervenir con la población que ha estado en estos contextos como de eventos agudos, ¿ya? Eso está como un poquito más avanzado, pero es algo que no vamos a dejar de tener. Toda la evidencia muestra que el cambio global se está acrecentando y el cambio climático como parte de eso también. Entonces no es algo que vayamos a dejar de tener. Y por lo tanto, al revés, cada vez más probablemente vamos a tener problemas o afectaciones de salud mental en personas que han tenido que enfrentar estas situaciones o que han tenido vivencias traumáticas a veces de perder sus casas, ¿cierto? O de perder familiares. Y por lo tanto es un ámbito que nos tenemos que empezar a preocupar, ¿cierto? Desde nuestro quehacer y desde nuestra disciplina, de cómo poder empezar a aportar más, no solo como en la respuesta, cómo tratamos, intervenimos cuando esto aparece, sino que a lo mejor otros desde sus campos de acción, en qué hacemos para prevenir también. ¿Qué hacemos para adecuar lo que se está haciendo a los niños, por ejemplo? A los niños, a los adolescentes, que sabemos que son poblaciones que tienen otras particularidades y que por lo tanto tenemos que también ir desarrollando pautas y formas de ir bajando esta preparación o esta prevención a los niños sin tampoco causarles estados de pánico permanente. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos desafíos que, por supuesto, seguir creciendo. Una segunda área de salud mental y cambio climático es lo que ocurre en relación a la preocupación por los cambios ecosistémicos y su amenaza para la seguridad y supervivencia de la población. Y no sé si lo han escuchado, a lo mejor sí, otros no, que han ido surgiendo algunos conceptos asociados a esto que no son
diagnósticos ya clínicos, tampoco están incluidos como un trastorno en los manuales de clasificación, pero sí son conceptos, ya conceptos teóricos que han ido surgiendo a propósito de esto que se ha observado en una parte importante de la población de preocupación por los cambios y las amenazas que estamos sufriendo. La ecoansiedad, la solastalgia, la ecoparálisis, ¿cierto? Que en el fondo son conceptos que van mostrando, por un lado, la ansiedad que puede surgir frente a la incertidumbre del estado de nuestro ecosistema, ¿ya? En el fondo, ustedes saben que la ansiedad tiene mucho que ver con la incertidumbre. Los estados de ansiedad siempre surgen frente a algo que no conocemos, que nos asusta, que nos amenaza y que de alguna manera es incierto para nosotros. Siempre que nosotros sentimos ansiedad, eso tiene una temporalidad futura, ¿cierto? Eso ya lo sabemos como del estudio de las emociones. Entonces, la ecoansiedad tiene mucho que ver con eso, con esa preocupación frente a estos cambios, a lo incierto. Y tanto la solastalgia como la ecoparálisis tienen más que ver con como con esta como consecuencia a nivel emocional y también conductual, como de no poder como generar un cambio mayor o como la impotencia, por ejemplo, que también sienten algunas personas de no poder hacer acciones como en pro de mejorar las cosas. Esto se ve mucho, por ejemplo, a veces en la frustración que sienten las personas que, por ejemplo, trabajan más en los contextos de prevención o de protección del clima, de la naturaleza, y que de pronto empiezan a tener sentimientos de angustia, de frustración o de irritabilidad, ¿cierto? Asociados a ver un poco, ¿cierto? Que no hay de alguna manera los cambios que se esperan, ¿ya? Entonces, eso es un espectro bien amplio, estos dos últimos conceptos, de bastantes como estados y conductas que se describen un poco asociados a estos procesos, ¿ya? Así que ahí también hay varios que están trabajando un poco en esa línea. También la relación con fenómenos sociales ya existentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya se ha ido sistematizando qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una ola de calor en salud mental, se ha empezado a estudiar ya hace varios años, ¿ya? Por ejemplo, se ha ido observando, estudiando, por ejemplo, los ingresos hospitalarios, cómo los días consecutivos, durante y los días consecutivos a una ola de calor, aumentan las consultas psiquiátricas, ¿ya? Y aumentan, que lo vamos a mirar un ratito más, pero algo que de manera muy especial se ha visto sensiblemente afectado es la suicidalidad, es decir, que aumentan las tasas de suicidio, por ejemplo, en fenómenos o tiempos de olas de calor o de aumento muy notorio de la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos investigadores que han estudiado a través de Twitter o de redes sociales, ¿cierto? Han ido como sistematizando los comentarios a través de las publicaciones que la gente hace, como ir midiendo, ¿cierto?, la relación de la salud mental con esos fenómenos climáticos que están ocurriendo en ese momento, además de estudiar los ingresos hospitalarios, por ejemplo, o las fichas de consultas médicas, ¿ya? También cómo la violencia de género y doméstica también muestra niveles más altos o de mayor prevalencia frente a eventos o estrés de tipo climático. Y cómo la pobreza también tiene una relación directa con esta vulnerabilidad frente a estos cambios y con la mayor posibilidad también de tener una mayor afectación. Porque evidentemente, insisto, no da lo mismo si yo vivo, ¿cierto?, de una manera o con los recursos en donde quizás si hay una, no sé, ola de calor o aumenta mucho la temperatura, puedo cuidarme de eso y tengo un lugar aislado, tengo aire acondicionado, ¿cierto? Mi alimentación no depende de huertas ni de plantaciones que yo tenga, ni la subsistencia económica de mi familia tampoco, que es muy distinto, ¿cierto? Una persona que no tiene ese contexto. ¿Cierto? Y que evidentemente en estos cambios está viendo fuertemente amenazada su estabilidad económica, su posibilidad de crecimiento, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, también se ha podido observar
que los trastornos mentales preexistentes, es decir, que ya están diagnosticados, personas que ya tienen ciertas patologías, hay ruido afuera, mentales, cómo se puede observar una cierta agudización de los síntomas preexistentes o aparición de síntomas nuevos, ¿ya? Entonces eso igual es interesante porque quiere decir que la población con la que nosotros trabajamos, que muchas veces tiene diagnósticos de salud mental, que tiene ciertos problemas ya instaurados, en estos eventos climáticos que pueden ir surgiendo, pueden agudizar su estado preexistente o incluso agregar o desarrollar nuevos síntomas. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante porque yo creo que ahí sí que tenemos una brecha mucho más directa, por ejemplo, los que hacen clínicas, ¿cierto? O los que trabajan directamente en la intervención psicoterapéutica, ¿cierto? Que ahí hay una variable que quizá a veces uno no la pone en el esquema, pero que también está siendo hoy día una variable bien em, observada, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Como justamente aparece ahí en el reporte de la ONU Mujeres, ¿cierto? Para América Latina y el Caribe, ¿cierto? Que se puede generar esta afirmación, ¿cierto? Que, por ejemplo, la violencia de género, cada 1 grado Celsius de aumento en la temperatura global, se observa un incremento de 4,7, que no es poco, de violencia de pareja, ¿ya? Lo cual obviamente advierte una preocupación no menor. Incluso también uno se puede encontrar con investigaciones que han hecho sistematización del aumento de homicidios, por ejemplo, ya de conducta violenta, asociado a aumentos bruscos de la temperatura. Obviamente, nosotros sabemos que el comportamiento humano no es debido a un factor. O sea, cuando yo estoy desarrollando esto, no estoy diciendo que, por ejemplo, la violencia de género se explique por el aumento de la temperatura. Porque si yo dijera eso, estaría haciendo un reduccionismo que eh, no es aceptable, ¿ya? Y que yo tampoco lo creo así. Ya todos sabemos acá que el comportamiento humano es complejo, que la salud mental es multifactorial y por lo tanto estamos situando un contexto, ya como partí diciendo al inicio, en donde esto se ha ido transformando en un determinante que incluso podríamos empezar a pensar como un multiplicador de otros determinantes sociales de salud mental. Es decir, un exacerbador que se relaciona con otros factores, ¿cierto? Ya existentes sociales y que por lo tanto empiezan a amenazar y poner más en riesgo la salud mental de la población. ¿Ya? Como dice ahí Carmen, teoría de agresión y aumento de la temperatura se exacerba. Exacto. Em, Soledad había también ahí aportado, es un tipo de angustia mental, emocional. Sí, un poco lo que estábamos desarrollando antes. Ahora, algo que me gustaría que miráramos un poquito más específicamente de esta relación o evidencias en salud mental es que, por ejemplo, ya específicamente en relación a suicidio, ya aquí hay una publicación bien importante, ¿cierto?, que estudió justamente los índices de mortalidad por suicidio y la temperatura en todos los continentes. Yo aquí corté la tabla porque era una tabla larga, ya, pero por ejemplo, si nosotros miramos ya lo que pasa con nuestro país, no puedo encontrar mi puntero aquí en esta pantallita, pero denme 2 segundos y lo voy a encontrar. Transcripción, ocultar panel, compartir. No, tampoco. No sé por qué no me da como siempre mi, ya, no quiere conmigo. Como nuestro país tiene una tasa de suicidalidad, ¿cierto? Que se fue midiendo en un margen de años, como se va señalando ahí, que no es menor, hoy día es mucho mayor, porque estos años son más ya antiguos, pero se publicó recién ahora el 2026, porque justamente fue un seguimiento longitudinal, ¿cierto? Pero nuestras tasas son altas en comparación a nuestro continente, ¿ya? Es decir, 11,2, ¿cierto? De alguna manera se va mirando la temperatura también en su promedio, ¿cierto? Y la asociación y cómo podemos ir mirando, ¿cierto? Que en comparación a la región, no digamos que estamos en un nivel muy óptimo, ¿cierto?
En España, que aquí no aparece, pero en España el suicidio ya se establece, ¿cierto? Como una de las, por sobre, digamos, la mortalidad por enfermedad como la principal causa, ¿cierto?, de la población. Y ya sabemos lo que está pasando en Europa justamente con este tema, ¿cierto? Como ahí hay una curva de correlación que no es menor, que se va a seguir observando respecto a suicidio, ¿cierto? Y aumento de la temperatura. Ahí está nuestro país. Ahora, en esta revisión que también es muy reciente de Lancet, fíjense que hay muchos criterios, son 45, y se van mostrando de esos 45 criterios de salud, cuáles están como con el pic de compromiso, que son los que tienen el asterisco. Y yo resalté ahí con las estrellitas los que tienen más relación directa con la salud mental, como para empezar a entender, bueno, por qué se va afectando a la salud en estos contextos. Fíjense que en ese primero, en la primera estrellita que está ahí, fue un factor que midió las horas del día, ¿cierto?, en las que las personas no pueden hacer ejercicio físico al aire libre de manera moderada, no ejercicio físico intenso, de manera suave o moderada, días perdidos en el fondo, que las personas no pueden salir a hacer un ejercicio bajo, ya justamente asociado a los días de calor, ya que es un criterio que aparece ahí, si ustedes se fijan, también en su último pic del año, el 2023, ¿cierto? En su máxima como de compromiso, ¿ya? El segundo que está más abajo son las horas potencialmente perdidas de trabajo asociados a la exposición a la temperatura. Y eso igual es un tema social e individual importante, ¿no? Si yo no puedo salir, trabajar, por ejemplo, las personas que son temporeras o las personas que trabajan al aire libre y que en todos estos días que van a ir acrecentándose van a ver limitadas también muchas veces su ocupación o han visto en estos años limitada su ocupación. Y este que a mí me parece realmente importante, que es la afectación del sueño, porque ustedes saben que el sueño hoy día ha sido reconocido como un biomarcador de salud mental, no como un síntoma nomás de salud mental. ¿Ya? Antes pensábamos que las alteraciones del sueño eran como una manifestación de que una persona tenía como un síntoma más, ¿o no? Como de un problema de salud mental. Y hoy día ya hay más consenso de que el sueño es un biomarcador fisiológico de la salud mental, es decir, que es importante no mirarlo como solo un síntoma, como una consecuencia, sino que como también algo que puede ayudar en el desarrollo de cuadros mentales o psicológicos. Y en este criterio entonces también se evalúa que hay una afectación respecto a las horas de sueño y la calidad del sueño asociados a la variable aumento de temperatura progresivo en el tiempo. Fíjense que ahí la medición parte desde 1991. Y no sé si logran mirar, pero los- todos los primeros años son como más en azulito, en celeste, ¿o no? Y eso involucra que es menos temperatura, es decir, temperaturas más bajas. Y como a medida que va avanzando los años, empieza a tomar color rojo, ¿cierto? Más rosado, hasta que llega a este pic bien rojo marcado de asterisco en el último periodo de año, que fue el 2023. ¿Ya? Un criterio que se incorporó en este reporte que a mí me pareció bien interesante el nombre que le dan, que es como el impacto extremo en el sentimiento, algo así es como la traducción, pero que en el fondo van mirando qué pasa como con la emoción o los sentimientos de las personas en relación a estos aumentos de la temperatura y también aparece como un criterio que va en aumento. Específicamente ese criterio a mí me pareció interesante mostrarles que en la publicación del año siguiente de Lancet, que reporta justamente los temas de cambio climático, y esta es la última, la más reciente, hay un gráfico que muestra específicamente este criterio y va mostrando ahí cómo empieza a crecer exponencialmente, si uno toma como último año el 2025, que es el año pasado, la afectación del sentimiento o de la emocionalidad en las personas asociados a estos cambios. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una evidencia bien concreta, si ustedes se fijan, de que efectivamente pareciera ser que es algo que es importante de considerar y de mirar en nosotros y en la población con la que nosotros estamos trabajando, dado estos indicadores. ¿Por qué tenemos que hablar
¿cierto?, de salud mental, solo para reforzarlo, ¿cierto? Porque yo creo que ustedes lo saben, porque la salud mental ha sido reconocida mundialmente como un derecho humano fundamental y que está influido por múltiples factores, como dije hace un ratito. Es decir, no es unilateral o con una causalidad, y que abarca desde el bienestar óptimo hasta el sufrimiento emocional severo. Es decir, no solamente tener trastornos o no, sino que también se asocia a cuán bien o cuánto nos logramos acercar a un estado de bienestar y de funcionalidad óptima. Se reconoce en esto también, ¿cierto? En esta multiplicidad de factores, que hay riesgos desde la pobreza, la violencia, la desigualdad en las sociedades, los conflictos y ya la crisis climática en el Informe Mundial sobre Salud Mental se posiciona como un factor de riesgo reconocido para la salud mental. Y algo que se trata mucho de que las autoridades y todo el mundo logre entender es que efectivamente las personas con trastornos mentales mueren entre 10 y 20 años antes que la población general, ¿ya? Y eso es una evidencia sustantiva que nosotros contamos para decir es importante que nos preocupemos de la salud mental de las personas, porque quizás a veces pensamos que tenemos que resguardar principalmente solo lo físico, pero en realidad estamos viendo que las tasas de mortalidad asociadas a la salud mental son realmente importantes y preocupantes, ¿ya? ¿Qué pasa a nivel local? ¿Cierto? En Chile, las enfermedades mentales siguen siendo, los trastornos mentales, la principal fuente de carga de enfermedad, superando a un montón de trastornos, por ejemplo, crónicos de tipo cardiovascular, ¿cierto? O enfermedades crónicas. Nosotros, la salud mental sigue siendo una de las principales fuentes de carga de enfermedad para la población chilena. Y justamente las mujeres somos quienes presentamos mayores tasas de prevalencia, especialmente de trastornos de ansiedad y depresión. Justamente los trastornos depresivos y ansiosos se ubican entre las primeras 5 causas de años de vida perdidos por discapacidad o muerte, ¿cierto? Que es este indicador, ¿ya? Entonces también no es bueno mirar, ¿cierto?, el contexto mundial y global, pero también recordar qué está pasando a nivel local, ¿cierto?, en nuestro país, cuál es la situación que actualmente no es un secreto para nadie, ¿cierto?, nosotros tenemos. Y en ese sentido, quizás como recordar o mirar que la salud mental, ¿cierto? Como justamente la hemos mirado como multifactorial, también desde esta mirada, ¿cierto? Es el fruto o de alguna manera va siendo resultado ya de un proceso que es mucho más largo y amplio que solo ciertas situaciones de vida o contextos o experiencias sufridas de manera aislada, sino que justamente esta mirada desde el exposoma, es decir, desde todas las exposiciones que yo tengo durante la vida, desde la parte intrauterina hasta la vejez, todas esas acumulación de exposiciones ambientales que yo tengo son parte de lo que se va generando como resultado de mi salud mental, ¿ya? Y eso involucra desde aspectos de exposición a la contaminación, a los estilos de vida, la alimentación, ya los cuidados que yo he recibido por, no sé, las personas que me han cuidado, que me han criado, factores psicológicos que nosotros conocemos más ampliamente por nuestra profesión, ¿cierto? Si he tenido mucho estrés durante el desarrollo, experiencias de trauma, ya, pero sin dejar atrás que también hay una serie de otros factores, ¿cierto? Ambientales y de exposición que también van a ir siendo parte de este resultado en salud mental. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, porque justamente ya hemos podido mirar que cambios muy a nivel macro, como por ejemplo vivencias psicológicas, contextuales, culturales, exposición ambiental, son capaces de generar cambios en esta cadena o en este círculo, incluso a nivel de procesos moleculares. ¿Ya? Es decir, cosas que a veces uno experimenta o que provienen de estas vivencias muy macro, ¿cierto? Contextuales, culturales, situacionales, psicológicas, son capaces de generar
cambios en la cadena biológica, incluso a nivel de procesos moleculares muy particulares, ya que es lo que pasa, por ejemplo, en el estudio de la depresión, de la esquizofrenia, ¿cierto? Que ya se ha ido pudiendo precisar, ¿cierto?, cómo estas exposiciones, estos factores que están en el ambiente y en el estilo de vida de las personas pueden tener relación con la activación de procesos biológicos específicos que se relacionan con el desarrollo de ciertos trastornos mentales. Es decir, realmente empezar a explicar cómo ocurre esta interacción entre lo ambiental y lo biológico, que siempre hace años ya hemos sabido que interactúa y que está presente, pero que hoy día ya podemos explicar de manera más concreta y más específica cómo ocurre. A través, por ejemplo, de procesos epigenéticos, ¿cierto? Alostáticos en relación al estrés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos esos son conceptos y procesos que obviamente son muy amplios de explicar, que no quiero saturarlos tampoco hoy día, pero que vamos a abordar, ¿cierto? También en el diplomado. Carmen Astete, exposoma y aumento de la casuística del TEA. Por ejemplo, ya son cosas que están siendo parte de la investigación, ¿cierto? Es decir, de todo recuerden que nosotros finalmente, como en la salud mental y desde este lado, digamos, somos parte justamente de lo que hoy día se conceptualiza como enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Y que se relacionan justamente desde el estudio del exposoma. Es decir, que la explicación genética no es suficiente o no es esa la causalidad y por lo tanto se debe recurrir a integrar esta mirada de los factores ambientales o exposómicos para entender el desarrollo de estas enfermedades. Un ejemplo que no es del área de salud mental específica, pero igual tiene un impacto en la salud mental, podrían ser las enfermedades neurodegenerativas o el Alzheimer, ¿cierto? Que se pensaba, ¿cierto?, antes que había mucho peso genético en su desarrollo y hoy día se reconoce que el porcentaje genético es bajísimo, casi inexistente y que responde mucho más a factores exposómicos. ¿Ya? Y decir, y que tienen más que ver con los estilos de vida, la alimentación, la exposición al estrés, la contaminación. Ya, de hecho, hay personas que están estudiando hoy día microplásticos o contaminación por PM2.5 y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, eso ya da cuenta, ¿cierto?, de esta bajada más concreta en la evidencia de cómo está ocurriendo esta interacción. Por ejemplo, Parkinson y exposición, claro, de pesticidas, ¿sí? Y el tema de los microplásticos, que aunque ustedes no lo crean, también tiene que ver con el cambio climático. ¿Ya? Porque, bueno, es una línea amplia, pero solo como para no dejar con la idea, pero en el fondo nosotros humanamente, nuestras células, ¿cierto?, tienen una membrana y esa membrana no filtra de alguna manera o no da cierta protección a qué es lo que ingresa a nuestras células y qué no. Y con el aumento de la temperatura, esa membrana se pone más permeable, es decir, más fácil de atravesar. Entonces, partículas que antes no pasaban tan fácilmente por esa membrana, hoy día pueden pasar más fácilmente, ¿ya? Y se está viendo cuáles son los efectos de eso, ¿no? Y eso, aunque uno le cueste pensarlo, pero tiene que ver con el aumento de la temperatura en un aspecto, ¿ya? O sea, esa más permeabilidad que están teniendo nuestro organismo también se relaciona con el cambio climático y por lo tanto también eso está estudiando cómo se puede estar asociando al aumento de las tasas de cáncer en personas jóvenes, ya el aumento de las enfermedades por neurodegeneración, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo importante ya es que si nosotros nos vamos como adentrando y conociendo, ¿cierto?, sobre estos elementos que son parte también de la salud mental, de alguna manera también eso nos va permitiendo poder anticiparnos, desarrollar estrategias, ver qué tenemos que aprender para poder, en el fondo, afrontar estos desafíos que como humanidad nos está tocando enfrentar y que de alguna manera somos parte, ¿ya? Em, sí, ahí estaban preguntando por los plásticos, pero sí, pues en el fondo, más que como
o sea, en el fondo hay distintos tipos de partículas, ¿cierto? Y consecuencias distintas según son esas partículas. Ya, bueno, ya hemos visto en la historia qué ha pasado con, qué sé yo, zonas industriales, donde hay ciertos elementos que se han prohibido, pero después de que se ha visto cuáles han sido sus efectos, etcétera, etcétera. Bueno, desafíos. Con esto voy terminando. ¿Desafíos o por qué hablamos de esto? Bueno, nosotros a nivel nacional tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que se ha ido desarrollando y hay como subapartados cambio climático y biodiversidad, cambio climático para el sector agropecuario. Y adivinen qué, adivinen esta parte. Todo lo que tiene que ver con salud mental está tristemente pobre, ¿ya? O sea, ahí tenemos un tremendo desafío, ¿no? Nosotros desde nuestros, cada uno desde nuestros trabajos, pero como sociedad, quise partir con algo más amplio. Tenemos el desafío de ir integrando, ¿cierto?, la importancia de la salud mental en estos procesos de estrategias o de adaptación frente al cambio climático. En nuestro plan regional, por ejemplo, el plan que tenemos nosotros acá en la novena región, que yo revisé el último, dice en salud humana, dice, y la salud mental o los efectos psicológicos del cambio climático. Y eso es todo lo que dice. Una línea, ¿ya? Entonces ahí yo tuve un poquito de pena, ¿ya? Pero en el fondo eso también al mismo tiempo me impulsa a decir esto es importante y tenemos que hablar de esto, ¿ya? Entonces eso es un elemento. Otro desafío importante, ¿cierto?, es darnos cuenta que, y ahí hay una línea interesante que aparece en este paper, es cómo la conexión social puede ser una herramienta poderosa de intervención frente al cambio climático. Porque fíjense que algo que pasa inmediatamente cuando hay dificultades climáticas, eventos agudos, es el aislamiento, ¿ya? Lo que pasó en el COVID, ¿no? ¿Qué pasó? Tuvimos que aislarnos. ¿Y cuál fue la consecuencia mayor del aislamiento? Los problemas de salud mental, ¿o no? Entonces, hay mucha evidencia de eso que vamos a desarrollar en el diplomado porque le damos harta importancia a eso, a las bases biológicas y emocionales y culturales de la conexión social, que pudiese ser una herramienta muy poderosa para hacer frente la organización, la conexión entre las personas, ya como eso podrían ser herramientas emocionales potentes para enfrentar estos cambios y la adaptación a estos cambios, ¿ya? Em, Claro, en las catástrofes nos ayudamos, como dice Carmen, a levantar las casas y todo, pero no necesariamente se favorece la conexión como, llamémoslo así, que es más, como más interpersonal, más profunda, ¿ya? Y eso es algo que como sociedad parece que tenemos que trabajar harto. Bueno, en clínica se está abordando mucho eso, la importancia de los vínculos para la salud mental y el bienestar, ¿ya? Y eso tiene una historia larga que comienza, ¿cierto?, en que los seres humanos tenemos un cerebro que es biológicamente social o interpersonal. Nacemos con ese recurso y evidentemente eso es un arma poderosa de afrontamiento. Y por último, creo, bueno, tenemos muchos desafíos más, pero creo que es formarnos, como aprender más quienes estamos en esta área, prepararnos más para eso y también nosotros tenemos una responsabilidad con la población también, ¿o no? Los que trabajan con niños, con los niños, los que trabajan en las escuelas, en el mundo laboral o del trabajo, en la clínica, los que hacen psicoterapia, de empezar también a ayudar a las personas a tomar conciencia, a desarrollar acciones de cuidado, ¿cierto?, de estos aspectos y de su propia salud mental en este contexto de crisis ambiental. Sé que les traje malas noticias, cifras feas y todo, pero también quería terminar como con esta, para no ser como el Grinch de las malas noticias, como también un poquito de esperanza, ¿no? De que nosotros tenemos una responsabilidad y una tarea súper importante. Y por eso quise usar este espacio que en general se conecta a harta gente a través del Grupo Palermo, porque me parece que es un tema que es importante que conversemos, sobre todo a los que nos interesa la salud mental, ¿cierto? Como ampliar nuestra mirada más allá de estudiar al humano como humano o las relaciones entre humanos, entender que somos parte de un mundo y un ecosistema más amplio que hoy día está en amenaza de crisis y que está interconectado y por lo tanto tenemos que ir mirando
qué nos va pasando a nosotros en ese contexto, que esa es nuestra parte desde la psicología. Así que con eso les doy las gracias por haberme escuchado atentamente, por su participación. Espero haber aportado con un granito de arena a este tema. Eso, Adrián. Bueno, Natalia, logramos estar hasta acá. Agradecer también a ti. Me gustaría que si hay preguntas, recuerden sí que está el link de asistencia, que yo lo dejé acá en el chat. Solamente se va a poder firmar una vez. ¿Tá? Y vamos a ver si tenemos alguna preguntita y también avisarles a todos y a todas que con Mónica no pudimos volver a conectar, tuvo muy mala señal, así que vamos a dejar esa ponencia de Mónica pendiente, ¿sí? Para otro encuentro. La verdad que es súper incómodo, yo me pongo en el lugar de ella, es súper incómodo cuando no tenés buena internet y cuando estás haciendo clase y no se ve y no te cargas y te carga, entonces mejor le dije relax. ¿Ah? A propósito de la salud mental y el bienestar emocional. Hermosa exposición, son dos temas que amo, psicología y el ambiente, dice María José. Muchas gracias, fue muy interesante, dice Inés. Demasiado interesante. Tengo una pregunta, dice Isidora, la voy a leer. Soy del puerto de San Antonio y, por ejemplo, todo el dinero obviamente se va a la mayor parte de la renovación del puerto, pero, por ejemplo, ver containers diariamente, camiones, contaminación constante, ¿eso afecta a los índices de depresión? Porque hay que tener en cuenta que aquí, si eres joven, solo hay carreras relacionadas al puerto y a lo menos técnicos en dentistas y enfermeras, dice eh, la Isidora. Una reflexión, más que Claro todo, que ¿no? sí, pues yo creo que claro que puede ser una variable quizás que no es solamente del ambiente, sino que también ahí a nivel social, ¿cierto? De lo que ocurre ahí en ese puerto y cómo se motiva o también intenciona los recursos. Pero sí, pues claramente puede ser también un factor importante. No sé si hablábamos también en un momento ahí justamente de mirar cuáles son como las vulnerabilidades que tienen no solo los grupos en relación a la edad, sino que también a los lugares, a las comunas, a los territorios, que cada territorio tiene su particularidad. Por ejemplo, yo les podría contar que en esta región, ya que estoy yo en la novena región, fíjense que tiene tres zonas distintas, una zona más cordillerana, una de valle central y una zona costera. Cada una tiene climas diferentes, ¿ya? Y particularidades del territorio distintas. Entonces, fíjense que ahí Claro. hay comunidades que tienen problemas por el exceso o la falta de nieve, otras que tienen temas con el mar, ¿se fijan? Clima, y en una sola región, cuatro tipos de clima, subclimas. ¿Se fijan o no? Entonces, eso también va mostrando cómo es importante que vayamos mirando las particularidades de las comunidades, de los lugares, de las localidades. Algo que no dije porque no quería ser tan grinch, pero para no excepcionarlos más, pero casi no hay muestra latinoamericana. Toda la que yo le he ido mostrando en investigaciones, casi toda la muestra principal está en Europa. Y nosotros tenemos entonces ahí una tarea importante de qué es lo que pasa con nuestras zonas, con nuestras realidades, con lo que pasa en nuestras comunas, por ejemplo, en el puerto donde tú vives. ¿Cuáles son los desafíos que ahí están? Muy bien. Oye, bueno, primeramente agradecerte, Natalia. Gracias por estar en este momento, en esta ponencia, en este espacio. Invitar a todos a participar también de la revisión del Diplomado de Salud Mental y Psicopatología. Se van a encontrar con muchos profesores. Vienen más clases magistrales. Ya me están confirmando para el mes de septiembre. Eh, Vamos a tener también, bueno, no voy a decir la sorpresa, pero tenemos ahí a dos profesores más, Germán Monge, y bueno, estamos elaborando y va a quedar pendiente también la ponencia de Mónica, así que agradecerte, Natalia, por ser parte también de este programa de diplomado.